lo que más importa a este mundo cripto es de que haya, suena contraintuitivo, pero es la verdad. Necesita regulación y parámetros, porque si tiene regulación y tiene supervisión y tiene parámetros que se entiende, es otro mundo de inversionistas. Porque hasta el día de hoy, el mundo de cripto ha sido de personas físicas, your entrenador, todo el mundo está en cripto, menos los que más plata tienen, aseguradoras, fondos de pensiones, cuentas grandes que manejan multibillones de dólares. Ellos no están en criptos porque no hay regulación, no hay transparencia, no hay parámetros. Ahora, con este nuevo SEC, va a haber uno. Y luego dos, el apoyo del presidente y también esta creación de un fondo, ¿cómo le dicen? ¿El ETF? El fondo de reserva fondo de reserva. De los Estados Unidos. Exactamente. En cripto, que en teoría son recursos que han incautado, ¿no? No es que ellos quieran comprar, sino que son cripto que tienen, dicen, ¿qué hacemos con esto? Pues hagamos una reserva. Y bueno, ya existe un vehículo, ETF, digamos que para muchos inversionistas es un poco más entendible, pero digamos, un poco el comentario de nuestro lado sigue siendo, no, esto no es de alto riesgo, es de altísimo riesgo. Hablando de volatilidad. Muchos inversionistas hasta hace 3 meses decían, es una reserva ante situaciones difíciles como el oro, lo igualaron al oro, y claramente hoy un inversionista en cripto pues creo que está sufriendo mucho, porque en momentos volátiles, como era de esperarse, si la caída ha sido brusca en el mercado accionario de Estados Unidos, en el cripto ha sido terrible, y esto pues no ayuda a construir inversión y ahorro de largo plazo. Estoy de acuerdo, y no es donde uno quiere estar si uno está averso al riesgo ni a la volatilidad. Y este año se va a definir por la volatilidad. Aranceles, los equity markets van a bajar. Lo vimos en 18 y va a pasar algo parecido. Inflation expectations hacia el alza, como pueden imaginar. El S&P 500 estaba medio caro, no en exceso, ya no está caro. Entonces la pregunta que nos debemos de estar haciendo ¿es momento de compra? ¿No? Este año va a ser un año de mucha volatilidad y les voy a contar lo que me contaron a mí. ¿Okay? Hace 2 semanas tuve una reunión con el congresista en la Cámara Baja, que es parte del comité económico del presidente y también que va a ser el próximo gobernador de Florida. Probablemente, ¿no? Es un candidato para reemplazar a DeSantis, que es el gobernador de Florida. Le hice la pregunta siguiente, y era pequeño, era un grupo pequeño, 5 personas. Le digo, esta estrategia es short term, es dolor de corto plazo para beneficios de largo plazo. ¿Es una estrategia a propósito? Y el Señor me dijo, es la estrategia. I'm like, oh my God. Y le dije a mi colega ahora, esto fue hace 2 semanas atrás, desde ese momento, el presidente ha salido hablando de la posible recesión. Scott Bessent ha salido diciendo de que estamos pasando por un periodo que él dice detox. ¿Quién más ha pasado? The Trade Secretary came out. Y todo el mundo está hablando de short-term pain for long-term gain. Entonces, la idea es el hecho de que la economía ha sido propped up o motorizado por gastos de gobierno y que la generación de empleo ha sido mayoritariamente empleos del gobierno. Este gobierno actual quiere deshacer los excesos que ellos ven. Entonces, su idea es echar a gente que no sirve, bajar los gastos y si lleva acá poner aranceles para mejorar los términos de comercio o para mejorar lo que ellos quieran.
porque están usando tarifas no solo para términos comerciales, sino que para temas de seguridad, temas de migración, incluso acabar con guerras. Ellos ven eso así. Esto es lo que están viendo. ¿Okay? Y lo están haciendo todo a la vez porque piensan que sí va a doler, puede generar contracción, pero salimos espectacular después. La idea de ellos es, si quitamos el gobierno, sí vamos a bajar gastos del gobierno, sí vamos a bajar en crecimiento y tal, y la tasa de desempleo va a subir, pero da más oxígeno al sector privado más adelante y tenemos un repunte. Se llama un V-shaped. Ojalá les vaya bien, es una jugada un poco riesgosa, pero esa es la jugada. Y entonces si hay una desaceleración, no tiene que ser recesión, pero si hay una desaceleración, si tenemos el primer trimestre negativo, que puede pasar, el segundo no negativo, pero bajo, la Fed va a bajar tasas. La Fed va a bajar tasas. Esta administración quiere ver el 10-year Treasury yield abajo, porque eso hace las casas más asequibles y la gente más contenta. Trump ganó por dos cosas, inflación y migración. Entonces, si las casas se ponen más asequibles, si el 10-year Treasury yield está más abajo, sacar préstamos es menos caro, eso lo ve como un logro. Con respecto a los aranceles, esto no es algo nuevo porque ya hemos visto un presidente Trump antes. En 2018 él puso aranceles frente a China. Había amenazado 60 a 100%, llegó a imponer 12 efectivo, o sea, en promedio versus todos los bienes importados de China. Y en aquel momento, por el pánico del mercado, el mismo pánico que estamos viendo el día de hoy, hice este análisis, porque yo quería saber, ok, qué importante es las importaciones de chinas a nuestro país, porque en ese momento, donde miraras, hubieras pensado que todo lo que uno consume viene de China. Y no es así, no es verdad. De hecho, el país, el Core PCE, mi amigo Julián me contó ahorita de que Core PCE es 30% inflación es 30% alimentos, ¿verdad? En Estados Unidos, Core PCE la mayoría es los bienes de servicios, ¿sí? Servicios es muy importante en el país. Entonces, cuando estamos viendo el consumo, esto no es solo el consumo de vasos y cosas, ¿no? De cosas físicas, es el consumo también de servicios. Core PCE está motorizado por el consumo de servicios, no por alimentos, no por bienes físicos, ¿no? Entonces, o sea, esto es solo China, ¿ok? Y lo que vimos es los aranceles. El punto aquí es que son pocos, ¿no? Total imports from China es 2% de todo el consumo del país. Exports de China es incluso menos. Y el impacto en los precios de las importaciones después de los aranceles de 18 fue de bajones en precios. Luego vimos COVID y la inflación subió y después volvió a bajar. Mi punto aquí es que los aranceles en sí no son inflacionarios de manera permanente, son lo que llamamos un one-time shock. Entonces el precio sube en el momento, pero no es algo que se mantiene todo el tiempo. De hecho, les agrego un punto más y no para alargarme demasiado, pero la misma Reserva Federal sacó un análisis, y con todo gusto se lo mando porque creo que es importante e interesante. Ellos mismos hicieron un análisis de cuánto costó los aranceles de Trump 1.0 en 18 de Core PCE. Y la misma Fed estimó que era un efecto de más 0.1 a 0.3 puntos porcentuales. O sea que la inflación subió 0.1 a 0.3 puntos porcentuales debido a esos aranceles, que a propósito todavía existen. ¿Okay? Entonces, el impacto de los aranceles, de las tarifas, es, yo argumentaría, menos inflacionario que los medios te quieren decir,
pero más impacta a los mercados financieros. ¿Cuáles son los indicadores más importantes? Initial Jobless Claims, que son cómo está la fuerza laboral, está bien, está más suave, está horrible, ¿no? Eso es lo más importante del consumidor. Si el consumidor está bien, pues entonces Estados Unidos puede seguir creciendo. La probabilidad de recesión y el pánico en los mercados me parece a estas alturas un poco excesivo. De hecho, cuando vemos the Federal Reserve Probability of Recession, hemos vivido tiempos mucho más peligrosos con respecto a la recesión. Creo que es más que recesión, lo que estamos viviendo en este momento es un shock de incertidumbre. Shock de incertidumbre, ¿qué quiere decir? Que en un mes fuimos de que la economía le va muy bien, Trump va a hacer todos estos tipos de medidas pro crecimiento, todo el mundo muy feliz, euforia en los mercados. En un mes, el sentimiento fue de un lado al otro. No solo el sentimiento, sino que la misma Reserva Federal de Atlanta, que saca la herramienta que pronostica crecimiento económico, fue en un mes de anticipar más 3.9% de crecimiento en el primer trimestre, más 3.9%. A 4 semanas después, menos 2.8% en un mes. ¿Okay? Entonces, el mensaje es, nadie sabe, ¿okay? Volatilidad es muy alta y hay que proteger las utilidades. Ese es el punto al final de cuentas. Porque puede ir muy bien o a lo mejor no sigue el plan que tiene la administración. Y voy a darles un poquito de color al respecto de qué sé yo de que la administración está planeando. Este es otro indicador de recesión, labor market conditions, las condiciones laborales. El consumidor sigue consumiendo si tiene trabajo, si está ganando bien. Si las condiciones cambian y temen de que van a perder su trabajo o ven que sus vecinos están perdiendo su trabajo, ya no consumen tanto. Y vemos una contracción en el consumo, que es otra vez lo más importante de la economía. Ahora, lo que debemos de esperar es de que en el mes de febrero tenemos unos datos muy malos económicos, porque el gobierno está despidiendo a gente. La pregunta es si eso pasa al sector privado. Y eso todavía falta por ver si llega a pasar. Pero la administración actual lo que quiere hacer es disminuir el tamaño del gobierno, tanto de empleados del gobierno que componen la mayoría de la generación de empleo en los últimos 4 años, y también el nivel de gastos de dicho gobierno, que es gran parte de la razón por la cual la economía haya crecido tan fuerte después de haber tocado tantas luces rojas con respecto a recesión. ¿Sí? Entonces, la idea de esta administración es minimizar y disminuir el papel del gobierno en la economía. Lo que estoy planteando ahora es un crecimiento todavía en el país, no recesión. Recesión es lo que todos están hablando en este momento, pues porque hemos visto el S&P 500 bajar 10%, que es una corrección. Y mucho miedo con respecto a las tarifas, mucho miedo. Y esa combinación de factores, incertidumbre, un bajón en el S&P, está llevando a cabo una caída en la confianza del consumidor. Si eso es sostenido, si se mantiene más que un mes o 2 meses, pues puede llevarse a cabo, puede manifestarse en una contracción económica. Todavía no lo estamos viendo, no es la situación hoy y no creo que sea para el año completo. Eso dicho, el primer trimestre de este año se estima que el crecimiento en Estados Unidos va a ser negativo. Esto sería el mismo escenario que vimos en 2022, cuando Estados Unidos contrajo un trimestre, solo uno, no 2, pero con estabilidad en el sector laboral. En este momento estamos viendo algo parecido. De hecho, tenemos una herramienta que lo saca la Reserva Federal de Atlanta, que ellos estiman menos 2.4% para el primer trimestre. Y eso es debido a 2 factores. Uno, que es que las compañías han pedido
mucho más de lo normal de sus importaciones porque están pensando que puede ser más costosos más adelante, ¿sí? Entonces, el déficit de comercio ha subido muchísimo en Estados Unidos, pero no necesariamente tiene que seguir siendo así. Pues por lo menos esto, vamos a volver, ok. Esto es la visión que yo tengo. Hay un 40% de probabilidad que la Fed mantenga las tasas donde están y 60% que las baja. Si llegan a bajar las tasas, va a ser desde mi punto de vista hacia finales del año y va a ser 1 o 2 veces menos de que entramos en una recesión relevante. Una recesión relevante es cuando vemos la tasa de desempleo subir no a 4.3% del 4% donde estamos ahorita, sino que arriba de 5%. Arriba de 5% con despedidas, no solo en el sector del gobierno, sino que en el sector privado es donde me empiezo a preocupar bastante. Este año sería, si tengo razón y termina la economía creciendo arriba de 2%, sería el cuarto año de crecimiento positivo y también arriba de potencial, que en sí es inflacionario, ¿sí? Entonces, nos enfrentamos con una situación inflacionaria bajo el escenario donde la economía sigue creciendo y bajo el escenario donde la economía desacelere porque se llama stagflation. El único escenario donde veo deflación es una recesión fuerte y la probabilidad de un crecimiento menos fuerte del año pasado y tal vez más fuerte de lo que me imagino yo, puede hacer que la inflación baje, pero es muy poco probable que en mi país la inflación baje a la meta en el futuro cercano.